Hola a todos, muy buenas tardes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha decidido quién va a presentar como candidato a la Reserva Federal, que es Kevin Warsh, como saben, antiguo gobernador de la Reserva Federal durante varios años. Y la película que se ha montado en el mercado es que él va a ser más duro que los otros candidatos y automáticamente el dólar se está recuperando frente a todo el mundo. El dólar sube 0,41% contra la libra, sube 0,89 contra el yen y sube 0,49% frente al euro. Pero francamente, a mí me parece que el mercado se está montando demasiada película con la presunta dureza de este candidato a la Reserva Federal. Quédense que lo voy a explicar con más calma, seguro que este vídeo les interesa, hablaremos de muchas más cosas importantes. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, viernes 30 de enero. Empezamos a grabar a las 5 menos 10 de la tarde, hora española, 6 horas menos, hora de Nueva York. Como les decía en la presentación, pues el mercado se ha montado un poco de película, el dólar sube, los bonos bajan. También está teniendo que ver el terremoto bajista que hay en el oro. Lógico, era de esperar, es un movimiento técnico, era imposible subir con esa verticalidad. Pero como he comentado en vídeos anteriores hoy, cuando un mercado tan grande se mueve tanto, suele haber repercusiones en el resto. Digamos que deja la inquietud. En cualquier caso, esto de Wars está claro, ¿eh? Fíjense el Russell de pequeñas compañías, que es el que más afectado se ve siempre por la economía doméstica. Como ya se está montando todo el mundo la película de que este candidato es más duro, pues al Russell le perjudica más y baja 1,07. De todas formas, el Russell, ya lo comentábamos el sábado, lo hemos repetido varias veces, esa estrella de la noche que tenía le ha hecho muchísimo daño. No hay que menospreciar este tipo de figuras cuando aparecen. Este es el futuro, se ve menos claro que en el spot. Pero bueno, está ahí y desde entonces pues estaba a 2.672, pues lleva ya una buena bajada. Bien, y como decía, ¿se está montando el mercado mucha película? Pues probablemente sí. A ver, ayer se reunió este señor con Trump en la Casa Blanca y Trump no es muy diplomático. Le tuvo que jurar y perjurar que va a seguir sus pautas. No seamos inocentes, ¿no? Tampoco se trata de ser un palomo en el mercado. Y además estaba leyendo antes que, bueno, pues que la familia política de Wars son grandes donantes republicanos e incluso eh, excompañeros de colegio del propio Trump. Es una persona muy metida en el Partido Republicano y, bueno, sí, tiene un pasado de halcón, de tipo duro con la inflación, pero no creo que se vaya a poner en ese plan. En cualquier caso, se puede poner como quiera. Para empezar, no entra hasta mayo. Luego es un voto. Tiene influencia con las ruedas de prensa, con todo ese tipo de cosas, pero es un voto. Y si Powell decide pasar a gobernador, su voto se compensa con el de Powell. Por lo tanto, no exageremos lo que puede pasar con este presidente, un presidente, digamos, funcionario más de carrera, más acostumbrado a la Reserva Federal. Puede que sí que tenga un perfil algo más moderado, pero tampoco saquemos las cosas de los pies del tiesto, ¿no? Hablando de ruedas de prensa, una de las cosas que ha dicho Wars en los últimos tiempos es que se deberían reducir las ruedas de prensa, que eso es una exageración. Después de cada reunión, pues tener la hora y media esa que se tira Powell ahí y que eso debería estar más condensado. Estoy totalmente de acuerdo. Esas ruedas de prensa hacen más daño que bien. Con el comunicado que hace la propia Reserva Federal sería más que suficiente. No hacen falta esos rollos que no se terminan nunca y que provocan grandes volatilidades en los mercados. Total, para nada. Lo que se quiera decir, pues que se diga en el comunicado. En eso sí que le doy yo la razón. Él no está muy de acuerdo con la política de comunicación de la Reserva Federal y, atención, sospecha de la fiabilidad de los datos macro. Exactamente igual que un servidor. Por cierto, hoy también Bostic de la Reserva Federal ha dicho lo mismo, que la inflación sigue demasiado alta, tomen nota, y que los datos no son fiables del todo. También ha dicho lo mismo algún otro miembro de la Reserva Federal, como Waller, que ha comentado que los datos de empleo del 2025
seguramente se van a revisar a la baja y el crecimiento del empleo en todo el 2025 será prácticamente nulo. ¿Quién se fía de los datos macro? ¿Pero esto qué es? Es increíble, absolutamente increíble. En fin, este es el factor clave número uno del día. También hemos tenido datos macro que no son buenos y no ayudan al mercado absolutamente nada, y especialmente al Russell, que como he dicho antes, pues es más sensible a la economía doméstica. En particular, mal dato de índice de precios a la producción en Estados Unidos, que ha subido más de lo esperado, más 0,5%, cuando se esperaba más 0,2%, pero sobre todo lo más importante es que, como saben, del índice de precios a la producción se sacan varias partidas para el PCE, que es el verdadero dato clave para la Reserva Federal en cuanto a inflación. Y estas partidas que se derivan al PCE no han salido buenas y hacen prever un PCE quizá algo más alto. El que ha sido realmente sorprendente es el indicador de PMI de manufacturas de Chicago, que ha quedado en 54, cuando la anterior había sido de 43,5, es decir, ha pasado de recesión profunda a estar creciendo claramente, y cuando se esperaba 43,7 y ha quedado en 54, realmente demencial. Otro dato que habría que pasar por el taller, este no es oficial, pero no sé, un dato raro. Normalmente tiene mucha volatilidad, pero no tanta. El caso es que buen dato, menos posibilidades de bajadas de tipos, mal dato para los bonos, buen dato para el dólar. Detrás de la caída del oro hay varios brokers que están subiendo sus márgenes, como era de esperar, por esta volatilidad brutal. Esto retroalimenta el desapalancamiento que era muy exagerado que había en los metales preciosos, y no les extrañe que esto lo están haciendo algunos brokers, que los mercados oficiales también suban márgenes en Asia y aquí, porque estas volatilidades que se está gastando el oro últimamente pues son excesivas. También hemos tenido Producto Interior Bruto de la zona euro, más 0,3% en el cuarto trimestre, cuando se esperaba más 0,2%, y la inflación en Alemania un poco más alta de lo esperado, más 2,1%, cuando se esperaba más 1,9%. Apple al final no está haciendo bien la digestión de sus resultados y está cayendo un 1,81% en este momento. Y es que Apple ha dejado el pozo de que esos problemas con las memorias, con el almacenamiento del que estábamos hablando desde hace días, sobre todo el encarecimiento tremendo de las memorias, pues puede deteriorar su margen ampliamente. Es que ya lo vengo repitiendo todos los días. Se está menospreciando la fuerza negativa que puede tener este tipo de cosas, este aumento tremendo de las memorias en las grandes compañías y en el mercado en general. Los cuellos de botella empiezan a ser importantes. Claro, esto viene muy bien a los que se dedican a este tipo de cosas. Hoy teníamos a SanDisk hace un rato que estaba subiendo más del 20% después de sus resultados. Esta compañía se dedica al almacenamiento, también a temas de diseño, de temas de memoria y demás. Todos estos están en la gloria bendita. El indicador Bullenberg de Hartnett sigue dando señal de venta total con sentimiento alcista extremo. Ya saben que este es un indicador de sentimiento contrario y está dando 9,4. Está totalmente, extremadamente sobrecomprado. Él por eso evita a toda costa la bolsa norteamericana y prefiere estar en bolsa internacional. Hablando de bolsa y de carteras, muy curioso este gráfico de Blockland, en el cual se ve la cartera 60-40 clásica, la de toda la vida, con línea roja, 60% bolsa, 40% bonos, pero fíjense cómo mejora con una cartera 60-20-20, que es quitarle la mitad a los bonos y ponerlo en oro. Con lo cual se queda 60% en bolsa, 20% en bonos, 20% en oro, línea verde, se mejora mucho. Y más aún se mejoraría con una 60-40, 60% bolsa, 40% oro. Pero claro, es que el oro está muy fuerte últimamente, pero como vemos aquí, a pesar de que ahora esté muy fuerte, esta línea amarilla es la que siempre ha superado a las demás. 60-40 en lugar de 60% bolsa, 40% bonos, 60% bolsa, 40% oro. Esta dicen que es la nueva cartera 60-40. El caso es que desde el año 2009 es la que más ha ganado siempre. Nunca ha estado peor que las demás, siempre ha estado mejor.
Y eso que el oro tiene sus ciclos y que van con una cierta lentitud en determinadas ocasiones. Otra cosa interesante que está recordando Harnett de Bank of America. Recuerda que históricamente, cuando un presidente nuevo entra en la Reserva Federal, por alguna razón, el mercado de bonos se pone bastante nervioso durante una temporada. Y como podemos ver, en todos los casos en los que ha entrado un presidente nuevo, pues la rentabilidad de los bonos americanos durante los 3 siguientes meses han dado bastante revuelta. Tengamos en cuenta este factor histórico bastante curioso. Y para el final me dejo lo que es más importante. Tampoco olvidemos que el mercado está muy dubitativo últimamente porque no puede con el 7000 y ese nivel de los 7000 está generando papelones apoteósicos cada vez que el SP500 spot y futuro se acercan por esa zona. Esto también es muy importante, aunque los medios tiendan a ignorarlo por completo. Igualmente habrá que ver si se activa el temor al fin de semana, porque como la situación militar entre Irán y Estados Unidos está muy tensa, pues a veces, no siempre, pues hay quien es muy prudente de cara al fin de semana por lo que pudiera pasar. Cualquier caso, observen cómo está acelerando la caída del Russell, que ya saben, vuelvo a repetir por tercera vez en este vídeo, es el más sensible a factores domésticos. Están tomando lo del candidato de la Reserva Federal un poco la tremenda. El oro, ojo, porque aumenta de nuevo sus pérdidas, 5,23, y hay que recordar que durante la sesión ya ha llegado a estar, como decía en el vídeo de crónica de media sesión, por debajo de los 5.000. Repasamos el tablero. DAX alemán sube 1,02%, Eurostoxx 50 sube 1,02%, Stocks 600 sube 0,72%, el dólar ya hemos comentado, muy fuerte, Bitcoin baja 1,97%, está bajando cada vez que el oro da un zarpazo a la baja, pero con la diferencia de que el Bitcoin no le siguió con la misma fortaleza al alza cuando lo hacía el oro. El caso es que menos 1,94% hasta 82.900. Los bonos a la baja, el Bund alemán baja 0,12, el bono americano a 10 años 0,06, SP500 baja 0,28% a 6.974, Nasdaq baja 0,53, Russell menos 1,35. El oro baja 0,20%, el petróleo sube 0,40% hasta 65,69, niveles muy altos que nos muestran esa tensión que hay ahí, fíjense, acumulada con Irán. El petróleo está descontando que se monta lío y que se pueden complicar las cosas. Hoy sube menos, pero lleva mucha subida acumulada. Hoy sube 0,46% hasta 65,73. El VIX está prácticamente igual, sube 1,02 hasta 16,86. Tesla, da una serie de noticias positivas de operaciones de fusiones y adquisiciones entre compañías del grupo, más 1,86%, Meta menos 1,57%, Nvidia más 1,04% y Apple menos 1,39% entre los más destacados. Vamos a terminar, como siempre, dando un vistazo a los niveles técnicos del futuro del mini SP500. La resistencia, pues ya saben dónde está. Zona 7.000-7.040, que es más o menos en 7.040 donde llega el spot a la zona 7.000. Y por debajo, pues en la zona de la media de 200, perdón, de 200, de 50 y la de 100, 6.866 a 6.930, pues hay un área de soporte bastante considerable. Lo vemos más a corto plazo con el gráfico de una hora. Ahora mismo está luchando justo encima de la media de 200. Esto es importante. Está justo encima. Perderla sería un mal asunto. Vamos a ponerle algo de filtro hasta la zona 6.947 más o menos. Y luego el soporte más fuerte que aparece más abajo, pues estaría bastante más abajo en 6.878 a la altura de la banda de Mogilev inferior. Resistencia, pues ya lo saben, zona 7.000-7.040 como hemos razonado antes. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like. Les emplazo al vídeo de mañana sábado con las 4 claves de la semana que ahora termina. El plazo de una hora, hora y pico. Vamos a analizar muy a fondo con todo tipo de cuestiones, paper, razonamientos y previsiones, cómo están las cosas en este mercado más complicado de lo que parece. La superficie parece más tranquilo de lo que está realmente
por debajo, vuelvo a recordar, oro -5, cosas así. Bueno, pues nos vemos mañana. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes. Les envío saludos afectuosos desde una nevada suiza. Hoy ha vuelto a nevar todo el día. Gracias. Hasta mañana.